Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos y en Lucas. La palabra de Dios debe estar siempre relacionándose porque el tema central que estamos viendo, pues ese es el enfoque de Marcos. Recuerden el texto principal, como decir el texto clave de Marcos. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 10, ya lo hemos repetido muchas veces, debe estar entonces en nuestros corazones. Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el enfoque principal, o sea, el tema central que se está viendo a través de todo el estudio de Marcos es precisamente ese, formar discípulos. Por eso Marcos enfoca al Señor Jesús como el siervo de Dios. Y aquellos que le seguimos también somos los siervos de Dios. Obviamente, Él es el siervo del Padre que fue enviado y vino, y nosotros somos siervos del Hijo del Padre que ahora seremos enviados. Pero vamos a ser enviados bajo ciertas condiciones. En realidad, yo como los conozco, ya sé que todos ustedes, por lo menos espero que todos sean creyentes, salvos. Tal vez algunos de ustedes son creyentes nada más, pero no salvos. Pero la condición para ser un verdadero seguidor de Jesús es ser creyente y ser salvo, porque tristemente muchos son simplemente, valga la redundancia, creyentes nada más, ¿no? Personas que siguen el evangelio por las cosas que presenta, por la religiosidad que muestra, y en lo que el Señor en verdad quiere y va a tratar de llevarnos a discernir en nuestras vidas, hermanos, es cómo vamos en nuestro proceso de ser verdaderos discípulos. ¿Cómo comenzamos a ser discípulos? Al momento de creerlos. Juan capítulo 10, versículo 28 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces, cuando seguimos a Jesús, recibimos el don de la vida eterna y por tanto, queramos o no queramos, ya somos llamados sus discípulos. Pero ¿qué clase de discípulos somos? Pues obviamente somos discípulos imperfectos. Él hace un llamado primero a 4 hombres pescadores, después completa el grupo con otros más hasta llegar a 12. Y comienza a enseñarles los principios de ser un verdadero seguidor de Jesús. Y una de las condiciones, vamos a tratar de ver hoy algo, la dinámica del estudio, como ven, va a cambiar, vamos a tratar de ser más participativos, estén atentos a lo que voy a estar compartiendo. Porque la idea es ir a la palabra y en la palabra usted lea y vea lo que también el Señor me está confrontando a mí. El Señor no quiere que seamos simplemente simpatizantes, simplemente nos gusta venir porque es agradable estar acá. No sería lo correcto o la razón correcta. Acompañantes, simplemente estamos en el evangelio pero no estamos comprometidos. Seguidores, seguimos a Jesús por las razones incorrectas. Lo que Él quiere llegar al siguiente nivel. En Juan 7 lo dice, creo, si no estoy mal en el verso, que ustedes ya no son ya los voy a llamar amigos, dice Él, ¿no? Y un amigo hace lo que el Señor va a ordenar. Entonces ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Por eso Él quiere que seamos seguidores, discípulos y amigos. Y al final, como el título, la graduación, llamémoslo así, a ser enviados, porque el Señor nos va a usar. Él comienza enviando, primero los prepara, ya comienza a prepararlos en Marcos capítulo 6, capítulo 5 y los envía con grandes cosas. Dicen en su nombre, ¿no? Y en su palabra ellos hicieron grandes cosas. Eso fue un principio que aprendimos hace unos meses atrás, que el verdadero discípulo del Señor va en su nombre, en su palabra, y el propósito grande y principal lo estamos viendo en los estudios o en las enseñanzas de los domingos, es glorificar al Señor. Nuestra tarea es darle gloria al Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que pensemos, hagamos, actuemos en nuestra vida de iglesia o en nuestra vida en el mundo en el que nos movemos, tiene que ser siempre con ese enfoque. La gran pregunta es si estamos dándole la gloria a Dios. Porque Él hace una advertencia también en Mateo capítulo 7, porque muchos en aquel tiempo me van a decir, Señor, Señor. Yo puedo llamar al Señor, Señor, pero hace falta el otro aspecto de mi relación completa con Él. Él debe ser primero mi Salvador y después mi Señor. Son dos cosas de la misma
como de la misma condición y estado en el que estoy. Primero Él va a ser mi Salvador, y como he oído su voz y le sigo, voy a ser entonces, o Él va a ser para mí el Señor. Lo estamos viendo en el estudio del sábado, capítulo 6 del texto del libro Yo Primero, lo que tiene que ver con el reino, las prioridades en el reino. Él debe ser no solamente mi Salvador, sino mi Señor. Seguramente muchos de nosotros somos ya salvos, amén, y le damos la gloria a Dios por eso, pero ¿cuántos de nosotros lo consideramos a Él el Señor? Y cuando entendemos esto, vamos a entender que el ser un discípulo tiene un costo, y los requisitos los va a poner obviamente el maestro, ¿no? Las condiciones no las pone la iglesia, ni la religión, ni la denominación, ni el grupo. Eso se llama legalismo, tradición. Las condiciones las coloca Dios mismo, y por tanto al Señor es al que debemos entender y seguir. Ese es el propósito. Entonces, como ya dije anteriormente, muchos prefieren, o muchas personas, incluso algunos que se llaman creyentes o cristianos, le están siguiendo por las razones incorrectas, ¿no? Le siguen de lejos, no se involucran. A otros le seguimos en un principio por lo novedoso, lo que el evangelio atrae a multitudes, ¿no? Hay un porcentaje ya estudiado en las grandes campañas evangelísticas que las personas que hacen profesión de fe, menos del 30% siguen en los caminos del Señor. Digamos que de 10 personas, solamente 3 van a seguir fieles en una congregación, y los otros 7, pues simplemente fueron espectadores, fueron de pronto tocados por la palabra, pero no llegaron al punto máximo de recibir y por lo tanto vivir de acuerdo a esa recepción la vida cristiana. Porque la vida cristiana es creer, no es solamente, me incluyo en una iglesia y participo en una iglesia. No, eso no es ser cristiano, eso es ser un cristiano religioso, pero no el verdadero creyente que el Señor muestra en su palabra. Entonces, debemos seguir al Señor Jesús por las razones correctas, intereses espirituales correctos, y no solamente para recibir beneficios. Sí, en la comunión de la iglesia mostramos el amor, el cuidado, la misericordia y otros aspectos de lo que significa ser discípulo. Pero tengamos cuidado, hermanos, de no vivir simplemente esperando recibir beneficios. De pronto este domingo enfoque más en ese aspecto de no ser una iglesia de consumidores. A veces somos una iglesia de consumidores, o más bien deseamos una comunión a la carta. ¿Qué significa eso? Que yo llego a una comunión y yo pongo las condiciones, y eso está muy mal enfocado. Algunos creyentes llegan a una iglesia y quieren que la iglesia o la comunión se acomode a lo que ellos creen que es la vida cristiana. Pues, mis hermanos amados, independientemente del grupo donde haya asistido o esté asistiendo como acá, las condiciones están en la Biblia y esas no cambian, ¿no? De pronto algunos aspectos de la práctica van a ser diferentes, pero el fondo siempre será el mismo y las condiciones siempre serán las mismas. ¿Quién las pone? El Señor. Entonces, nosotros, ¿por qué seguimos al Señor? Ya hemos visto algunos conceptos en capítulo 6 de Juan. El Señor revela cuando empieza y explica la razón del por qué alimentó 5,000 personas. Vamos a Marcos capítulo 6 y tengamos nuestro dedito en Lucas capítulo 14. Marcos capítulo 6, estamos ahí en la línea, pero quedamos frenados en el verso 45. ¿Frenados por qué? Porque tenemos que volver atrás para entender las razones de por qué el Señor está llenando las necesidades de estas multitudes, ¿no? El primero comienza llenando las necesidades de las personas individualmente. ¿Cuál es la primera necesidad que debe llenar Él? O que tiene que llenar Él, o que Él llena a nosotros, la necesidad de arrepentimiento y perdón. Cuando yo hago una pregunta, ustedes me contestan, ¿vale? Para tratar de que entonces estén atentos a lo que estoy diciendo. Entonces, necesidad del arrepentimiento. Después de que Él perdona nuestros pecados, inmediatamente, hermano amado, en la dimensión espiritual, nosotros somos catalogados o etiquetados automáticamente como discípulos del Señor. Pero somos discípulos imperfectos. Y eso necesita un proceso que puede durar en algunos poco tiempo y en otros toda la vida, y en otros más no alcanzará esta vida. En la eternidad se completará el proceso. Pero hermanos, todos ya arrancamos. Algunos de ustedes, de nosotros, estarán más avanzados que otros. Y la tarea del que está más avanzado, ¿cuál es? ¿Cuál sería la tarea del que va más adelante en su consagración al discipulado?
discipular a otros, a los que vienen detrás, ayudarlos a ser mejores discípulos. Por eso el Señor, cuando escogió a los 12, se hizo de un grupo especial, no porque Él hiciera diferencias o considerara a los otros como menos, a los otros 9 que quedaron, sino Él hizo un grupito con el cual tenía cierta afinidad, muy natural y muy humana. Eso lo veremos más adelante. En la asamblea, en la comunión del pueblo de Dios, debemos tener en esa forma correcta unas personas o hermanos con los que podamos tener la empatía en el servicio, la empatía ministerial y la empatía en el discipulado, porque todo trabajo que se hace en la comunión del Señor para ser discípulos debe ser entre dos, no, nunca individualmente, ¿no? Entonces no es que nunca, si la circunstancia lo obliga, se hace, pero lo indispensable es que hayan siempre de dos. Amós 3:3 menciona eso. Y otro aspecto en la Biblia cuando dice cordón de tres doblece, no se rompe pronto, si alguno cayera el otro le levantará. Esos principios se aplican al trabajo en la iglesia y en el discipulado entre dos. Entonces, por eso el Señor hizo ese equipo. Él estuvo con Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Y un grupito cercano, ¿cierto? Pero, porque iba a ser el líder de los discípulos. Jacobo, yo digo porque lo entendí ahí, fue el primero que murió. El Señor partió a los 33 años, 37 después de Cristo. Santiago murió 10 años después, decapitado por ser un discípulo. Fue el primero de los 12 que murió. Juan fue el último de los 12 que murió, pero no murió en martirio, gracias a Dios, pero él sufrió martirio, murió anciano, pero aún así el primero y el último de sus discípulos y el líder de los discípulos. Creo que para mí esas fueron las razones por las cuales el Señor eligió a Pedro, a Jacobo y a Juan como su círculo íntimo. Más adelante en la transfiguración ellos estaban ahí. Cuando Él se retiró a Getsemaní a orar, ellos estaban ahí. Sin embargo, aún eran imperfectos, ¿se acuerdan? Él estaba en Getsemaní sufriendo, ya les había advertido, voy a Jerusalén a morir. El impulsivo de Pedro dijo, no, Señor, nunca te acontezca eso, Señor. Y no sé de dónde el hombre armado sacó una espada y llegó el siervo del sacerdote y ¡tac! Le corta la oreja. Impulsivo, sanguíneo. Hermanos amados, nuestro carácter tiene que ser formado en la comunión. Aquí no todos podemos ser corta oreja, ¿no? Ni mocha cabeza, ¿cierto? Pero sí tenemos que vivir ese aspecto de la misericordia en la justicia. Ya veremos un texto que tiene que ver con esto. Sin embargo, estos hombres, un día antes de que Él subiese a la cruz a morir, estaban haciendo ¿qué? Durmiendo. Espérenme acá, voy a orar. Ellos tenían que haber estado, obviamente, en ese momento tan grandioso, espiritual e importante en la vida de su maestro. Estemos orando para fortalecer al Señor. Se durmieron. Y así nos pasa, hermanos. Entonces, vamos a ser mejores discípulos cada vez más que entendamos al Señor. Nosotros, ¿por qué seguimos al Señor, hermanos? Los discípulos que verdaderamente seguimos al Señor, lo seguimos porque Él es el que nos da el espíritu y la vida. En Juan capítulo 6, porque Marcos capítulo 6, atrás Él alimenta en Marcos capítulo 6, 30 a 5,000 personas, ¿cierto? Y más adelante, unos meses más adelante, alimenta 4,000 personas. ¿Por qué repitió el milagro? La razón está en Marcos capítulo 6, versículo 53, 52. Miren por qué el Señor, me van siguiendo la Biblia porque yo voy a hacer preguntas de la Biblia. Así que me perdona si lo señalo y usted se corcha. No es por ignorancia, sino de pronto por falta de atención. O aquí estamos para aprender, no tiene nada que ver. Entonces todos tienen la Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual el Señor repitió el milagro y en cierta manera reenfocó este concepto? Porque en Marcos 6, 45 vamos a compararlo con Mateo 14, que está la historia más detallada y el Señor hace algo, ¿no? Pero Él al final concluye. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 52 de Marcos? Porque no habían entendido, ¿y qué más? ¿Y qué más? La razón, corazones endurecidos. Un motivo para orar, hermanos, por esto. Señor, ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos tu palabra y que nuestros corazones ya no sean corazones de piedra. Eso es una oración que el Señor quiere que hagamos. A veces queremos suavizar nuestro corazón, hacerlo sensible a la voz de Dios en mis propios esfuerzos, ¿cierto? En mi propio sacrificio, lo cual es loable. Por eso en los primeros muchos años después del Señor, muchos hombres quisieron ganar el favor de Dios siendo discípulos en cierta forma con el ascetismo. Esa es una doctrina, hay unos
una enseñanza dentro de la iglesia que era aplíquese, o sea, sufra, tenga dolor como verdadero, lleve su cruz. Y algunos hombres, incluso mujeres, hoy en día incluso hay, ¿no?, monjas que se guardan, no monjas de clausura, se guardan allá. Y también hombres que en esos tiempos se iban a las cuevas y se sometían a grandes situaciones de golpes y flagelaciones, porque ellos querían en verdad cambiar ese corazón duro en su vida por que a través del sufrimiento llegaran a conocer más al Señor. Es una manera, y lo vamos a ver porque el Señor nos va a enseñar o nos va a mostrar hoy que tenemos que hacer algo, ya lo veremos. Entonces, porque Él dice en Juan capítulo 6, vean, ahí hay relación para que aprendan. Tenemos Marcos 6, la alimentación de los 5,000, ¿dónde se explica? En Juan 6. Y ahí está la relación para entender. En Juan capítulo 6, Él dice en Juan 6:63, que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 6:65 Él dice que es el Padre quien nos lleva a Jesús. Entiendan estas revelaciones del Señor. Los que están oyendo el Evangelio a través nuestro, lo oyen porque el Señor nos está usando como instrumentos para que estas personas lleguen a conocer a Jesús, al Padre por medio de Jesús. Entonces, hermanos, debemos prepararnos para ser instrumentos de esa manera tan grande y tan maravillosa. En Juan capítulo 8:31, me voy un poquitico adelante, permanecer en Él, ¿no? Cuando habla de siendo discípulos, permaneceremos en Él. Juan capítulo 15 también, somos la prueba de que hemos sido escogidos por Él. Entonces, hermanos, la multitud en Marcos fue beneficiada, pero los discípulos recibieron la enseñanza. Entonces, la razón de los milagros del Señor era enseñar a sus discípulos, ¿no? Marcos 6:52 nos da las dos razones. Sus corazones, no habían entendido por qué, ¿cierto? O por cuánto hay dos razones, sus corazones estaban endurecidos. Qué triste, hermano. Y ellos ya habían visto, mire, en Marcos capítulo 6, ellos ya habían visto cuando el Señor calmó la tempestad, cuando liberó al endemoniado en Gadara. Ellos lo vieron y se dieron cuenta por los que estaban cuando Él resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Y miren con quién entró, ¿no? En la hija de Jairo, Él entra, y creo que en otros textos, no sé si aquí lo menciona, pero Él entra con Jacobo y con otro de sus discípulos, y Él resucita a la hija de Jairo, ¿no? Él entra ahí y ellos ven eso, ellos se enteraron, levantó una persona, una niña muerta. Eso, hermano, sería más que suficiente para adorar al Señor. A veces nosotros queremos ver milagros en la iglesia, pero los milagros de Dios no son en esta manera. Hoy Él en su voluntad lo hará tan visibles o como tan impactantes. Pero ¿qué más impacto, hermanos? Ver la salvación de una persona. Que alguien reconozca su pecado y sea transformado. Eso es un milagro. Entonces, por ejemplo, digo yo, para mí lo es respuesta a la oración en el caso de la enfermedad de Esteban, ¿no? Esa cirugía tan delicada. Yo sé que la iglesia estuvo orando y aunque sus padres no lo reconozcan aún, yo sé que él sí, porque él ha dado testimonio en cierta forma de su fe. El Señor respondió. Si es su voluntad, el niño saldrá bien de eso, si es su voluntad. Pero vemos que los médicos pudieron operar, en el caso de Owen también. Hay situaciones, podemos tomar ejemplos y los menciono porque me vienen a la mente. Entonces, hermanos amados, en Juan capítulo 6 el Señor explica. Muy bien, ser un discípulo tiene un costo. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? ¿Se han entendido esto? Ser de Jesús implica un costo. Pero los requisitos, o sea, los alcances del costo lo pone al que seguimos, ¿cierto? Cuando usted va a una empresa, a usted le ponen costos. ¿Qué son los costos? Me entra a las 8, me sale a las 6, 8 a 12, una hora de descanso, 2 a 6. Nadie más. Entonces, hermano, mire, no ganamos el amor de Dios por ser discípulos, ¿cierto? No, Él es amor, sino que somos discípulos porque entendemos que somos amados. Esa es la razón, hermanos. No se puede ser salvo solamente y no ser un discípulo. Y no se puede ser discípulo sin ser un salvo. Entonces, en la iglesia hay esas dos clases de personas. Hermanos que son salvos pero no son discípulos. Y personas que no son salvas y quieren ser discípulos. Hay que ser muy cuidadosos en eso y muchas sabrían. Entonces,
¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es nuestra tarea como discípulos? Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Vamos a presentar dos aspectos de Jesús. Él es la fuente de agua viva, ¿cierto? Juan 7, 37, 38. Mateo capítulo 11, versículo 28. Él es descanso para toda carga. Entonces, hermano, nuestra tarea es presentar a Jesús como eso, no presentar, véngase a la iglesia, ¿no? Hágase, venga, como algunos dicen, no, es que si usted no va a la iglesia no se salva o ya no tienes, no, la razón no es traerlo a la iglesia. Podemos llenar a la iglesia de 1000 impíos y de un salvo, y aún así, pues en cierta manera trataríamos de cumplir la condición de iglesia, pero no es lo mismo. Debemos llenar la iglesia de 1000, ¿qué? Salvos, ¿cierto? Y muchos más de convertidos, obviamente, personas que vienen, porque debemos mostrarle que Él es la fuente de agua viva. Esa es nuestra tarea, no enfocar y mira, y ese hermano enseña chévere, bonito, venga, escuche, allá se canta bonito, allá, no, esa no es una de las razones, esos son efectos de nuestra buena comunión. Lo que también debemos llevarles es que Él es el descanso, amados hermanos, sobre todas sus cargas. Entonces, el Señor va a enseñar dos cosas en Marcos 6:30, vamos a Marcos 6:30. Y en Marcos 6:30 los discípulos vuelven de la encomendación de Él cuando los envía, ¿cierto? Y él les enseña algo en el verso 31, 32, que es necesario que, en el discipulado a veces es necesario que el descanso, ahí lo enseña, ¿no? En el verso 31, descanso, pero un descanso de tipo espiritual. Quiere decir, yo voy a descansar para enfocarme en lo espiritual. Algunos cristianos descansan para enfocarse en la carne. Quiere decir, me relajo, hoy no voy al culto, me veo una buena película o salgo al parque, hoy, para que me entiendan, ¿no? El propósito del descanso es la meditación, la oración o un ayuno en nuestro hogar. Sí, no estoy en el ámbito de grupo, de iglesia, de gente, sino me aíslo. El Señor, eso lo veremos, porque en Marcos capítulo 6 Él despide a la multitud. Ustedes han leído el texto de Marcos 6, 45 al 52, ¿cierto? Lo hemos estado estudiando, aún no hemos ni avanzado, sino en un solo verso, pero el Señor hace algo. Él estaba acosado por las multitudes, pero Él internamente tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Jesús? Marcos 6:53, 6:46. ¿Cuál era su necesidad? Él tenía algo, él necesitaba algo. ¿Cuál es? Orar. Y él por eso dice, se fue al monte a orar, solo. No necesitó llevar a nadie. Le dice a sus 12, adelántense, ya los alcanzo, yo despido la multitud. Despido la multitud. Y él este texto, porque esto tiene que ver con Marcos también, él en este texto con Lucas, disculpen, en este texto de Marcos, él despide a la multitud de una manera. Y él los confronta con algo. Y entonces él quiere llevar a que sus discípulos también no solamente aprendan a descansar en él, sino también a que sean o que tengan un corazón. Verso 34, ¿de qué clase? Un corazón. Verso 34 de Marcos 6, un corazón compasivo. Recuerden, la compasión comienza primero en mi corazón. Yo tengo que aprender a ser compasivo. ¿Cómo sé que soy compasivo? Tengo actos de misericordia. Esa es la parte visible, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde comienza la mansedumbre? En el corazón, ¿no? ¿Dónde se ve la mansedumbre? En la humildad con la que yo vivo. Ahí están los dos ejemplos. Entonces, en Juan capítulo 6, ¿cuál es el tema central de Juan 6? Recuerden, estamos hablando de Marcos 6, de Lucas 14, para que me entiendan. Pero en Juan 6, cuando el Señor habló del pan de vida, él dio, nosotros hablamos de ese enfoque. Es una enseñanza que poco en la iglesia se ha dado de una manera profunda, pero la tratamos. Algún día en el momento la profundizaremos con la palabra de Dios más todavía. ¿Qué es que Él es qué? Cuando Él dice, ustedes me buscan es porque les di de comer. Búsquenme por la comida y traen por la comida que había eterna y permanece. Él estaba enseñando algo, que Él es más que suficiente. Él es la razón de todo y en Él tenemos todo. Por eso en el estudio que estamos viendo de los caballeros, hablamos de Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6
se habla, o cuando el Señor también habla, dice, ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Aborrecerá al uno, porque eso lo vamos a ver aquí en Lucas, aborrecerá, amará más a uno y por lo tanto menospreciará al otro. Nosotros no, ¿a quién amamos, hermano? Entonces sea honesto, siendo honestos vamos a decir en mi corazón primero. Yo puedo aparentar ante la iglesia que yo amo más a Jesús, pero llega el momento de confrontar ese amor y se va a ver que no es el amor igual, es un amor más pequeño. Voy a amar otras cosas. Muy bien, entonces, en Lucas capítulo 14, vamos a Lucas, yo les dije que fuéramos allá porque hay que relacionar la escritura. Me quedan exactamente unos minuticos. El próximo jueves vamos a comenzar a las 7, cerrado, esté en 1, esté en 2 o no haya nadie. Así me toca empezar solo a cantar. No voy a usar el Gloria. El Gloria va a estar ahí. Hoy llegó el hermano primero. Bueno, Francisca estaba ocupado en otro menester. Álvaro nos está colaborando, pero el Gloria va a quedar ahí para que los varones dirijan la reunión. Yo no, si me toca empezar cantando a capela, comienzo cantando a capela. La idea es que el tiempo nos rinde. Estoy hablando mucho, pero vamos a ver en Lucas capítulo 14, versículos 7 al 24, hay dos características, porque en el contexto que vamos a ver del capítulo 14, versículo 25, que está relacionado. Grandes multitudes, dice en Lucas 14, 25, iban con él. Esta misma, yo creo que así fue como él las despidió, me imagino en Marcos. Creo que es casi con el mismo ejemplo. Grandes multitudes lo seguían, había alimentado 5,000. Y él se devuelve y les dice, Marcos 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece, y da unas condiciones, el que no lleva su cruz, dice, no puede ser mi discípulo. Esas mismas condiciones nos las está poniendo a nosotros ahora. Entonces, él pide en Lucas capítulo 14, versículo 11, porque hay que leer en el contexto, Lucas capítulo 14, versículo 7 hasta el versículo exactamente, para ser correctos, 33. Ahí está el contexto. La Biblia se lee en su texto, que es el de Lucas 14, 25, y hay que leer el contexto. ¿Qué está enseñando el Señor? Y él habla de dos parábolas, ¿no? O los convidados a las bodas, Lucas 14, 7, ¿cierto? Donde él enseña un principio, que sus discípulos deben ser, ¿qué? Les voy a dejar esa tarea porque ya vamos a verse aquí, porque por el tiempo no vamos a alcanzar. Y les voy a enviar por el interno esto que tengo acá, y ustedes me van, o el próximo jueves la vamos a responder, ¿cierto? Entonces, no se me escondan, ¿no? Y el hermano va a examinarnos. Esto es para que nos enfoquemos. Entonces, espero que estén también presentes para dar respuesta al cuestionario en cierta manera. Lucas 14, 11, él habla de algo. ¿Qué principio enseña en Lucas 14, 11 para el discípulo? Que debe ser una persona que humilde. Muy bien, Marisol, humilde. Un discípulo de Jesús debe ser como su maestro, humilde. Y también en Lucas 14, 14, también en el dato principio del que es discípulo. A ver si lo detallan, estudien con cuidado, con detenimiento la palabra. Ese está más escondido, pero tiene que ver porque estamos hablando en el tema del discipulado, del servicio. Entonces, ¿a quiénes debemos servir? Les dejo esa pregunta en el aire. ¿A quiénes debemos servir? Esa respuesta está en Marcos capítulo 7, versículo 14. Y después sigue con la parábola de la cena, ¿cierto? En la parábola de la cena, él hace una invitación, porque está hablando de unas bodas y obviamente invita a una cena, y él convida a unas personas en Marcos 14, 16. Y estas personas, porque tiene que ver con el discipulado, es una respuesta a la invitación de Dios. El discipulado es una respuesta a la invitación de Dios, pero no todos aceptan ese llamado. En Lucas 14, 10, 15 al 20, de los que él invitó, ¿cuántos aceptaron su invitación? En Marcos capítulo 7, versículo 15, de los que él invitó, no me den la respuesta todavía, ¿cuántos aceptaron su invitación? Y dieron excusas, ¿cierto? Dieron excusas que en realidad son excusas tontas, excusas inútiles, que me llevan a confrontarme a la clase de excusas que yo también puedo estar dando. Entonces,
voy a presentarles algo aquí y ustedes me van a seguir allá. Miren allá en la presentación. Entonces, ustedes me van a ayudar a responder las siguientes preguntas. Ya las mencioné. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como discípulos? Hasta donde alcancemos en estos últimos minutos, y después yo por el interno les mando a la iglesia estas preguntas y ustedes las leen, las estudian, las responden y el próximo jueves las comentamos para profundizar. Amén. Entonces, yo mencioné dos textos en Juan 7, 37, 38 y en Mateo 11, 28. Nuestra tarea como discípulos del Señor es presentar dos aspectos del Señor, ¿cierto? ¿Cuáles son esos aspectos? Me pueden dar uno y yo les presento el otro. Nuestra tarea como discípulos es presentar dos aspectos del Señor Jesús. Uno está en Juan 7, 37 al 38 y otro está en Mateo 11, 28. Juan 7, 37 al 38, ¿sí? ¿Qué Él es qué? Él es la fuente de agua viva. ¿Sí pasó bien? Sí, creo, ¿no? Estoy ensayando acá, no tengo visión atrás, entonces espero no las embarre dándole la... Muy bien, Luz Marina, muy bien. Él es la fuente de agua viva. Eso es lo que hemos presentado. Otro aspecto que él presentó en Mateo 11, 28. ¿Él es qué? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Él es el descanso para toda carga. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Perfecto. Entonces, sigamos. En Marcos 6:30 al 31, el Señor quiere enseñarles a sus discípulos dos cosas. Las necesidades, dos necesidades, ¿no? En Marcos 6:30 al 31 y en Marcos 6:34, para ser exactos en esos dos textos. Están ahí en el contexto, ¿cierto? Él quiere enseñarnos dos. Y en Juan 6:25 nos enseña el tercero. Dígame en uno y yo les muestro los demás. Entonces, el primero, Marcos 6:30 al 31, ya lo mencioné. ¿Es necesario qué? Muy bien. La necesidad del descanso. No, la necesidad del descanso espiritual. ¿Y cuál es la otra necesidad? Que está en Marcos 6:34. ¿Cuál es? La compasión. Muy bien. Tener un corazón compasivo. Hermano, y eso solo se adquiere ¿cómo? ¿Cómo aprendemos a ser compasivos? Primero, pregunto, ¿tenemos un corazón compasivo? Sí lo tenemos, Él no lo cambió, Él cambió este corazón duro. Este corazón es de piedra, ya no es de piedra, es de carne. Pero la compasión necesita ¿qué? Práctica. Y si no buscamos la manera de ser compasivos, no vamos a desarrollar compasión en el corazón, que ya está ahí. Eso se ve con actos de misericordia. ¿Cuál es lo que nos enseña Juan 6:25 al 27, no? Un tema que ya mencioné, que no se ha tocado en la iglesia, que necesitamos enseñarlo. Cristo es ¿qué? ¿Más que qué? Más que suficiente. Muy bien, profe Luz. Más que suficiente. Tres aspectos. Alcanzo también a seguir un poquito más. En la parábola de los convidados, vamos a Lucas capítulo, yo andé un poquitico rápido, pero recuerden, hermanos, estamos cambiando la dinámica del estudio. La idea es que ustedes se involucren ahora, no solamente Carlos hable. Por eso, para que quede todo registro, ustedes me van a hablar durito y fuerte para subir esto a la página de la iglesia, para que otros que tal vez no podrán venir por el momento puedan aprender de la escritura. En Marcos 6:30 al 31, Jesús, en la parábola de los convidados de las bodas, ¿cierto? Hay dos características del discípulo. ¿Cuáles son? Lucas 14:11, que el discípulo debe ser ¿qué? Humilde. Muy bien. Lucas 14:11. Y en Lucas 14:14 hay otro aspecto del discipulado, en la parábola de los convidados. Yo no lo mencioné, ahí se los voy a dejar para que ustedes me lo digan. Porque en la parábola el Señor enseña dos cosas. Miren, no busquen los primeros puestos, porque el que dice en el verso 11, cualquiera que se enaltece
será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el enfoque del verdadero discípulo? ¿Ser qué? Humillado, humildad, no ser enaltecido, ¿no? No, es que predica hermoso, que dirigió preciso, Alvarito muy bien, que no, eso no hay que enaltecer la carne, hermanos, hay que honrar al Señor, eso solo se logra mediante la humildad, porque cuando somos humildes, hermanos, quitamos lo que somos y se lo damos al Señor. Ese es el gran punto de esto, ¿cierto? Porque algunos quieren ser humildes a su propia manera, ¿no? Bajo sus propias condiciones, como les parece. Y no es así, es como el Señor enseña en su palabra. La humildad es muy diferente, la humildad de Dios, perdón, es muy diferente y muy distinta a la humildad que practica el hombre, ¿no? Porque eso se llama religiosidad, puede ser muy peligroso y engañoso. Entonces la humildad es uno. ¿Y qué es lo que dice en Lucas 14:14? ¿A quiénes debemos servir? Dice el verso 14. ¿A quiénes? Ahí está la respuesta en el verso 14. Él dice, vea, cuando hagas banquete llama a quiénes, porque hay una condición, ¿no? A personas que tengan una condición que están en Mateo, ¿no? Y en Mateo capítulo 5, ¿no? Entonces él dice, sirva a quiénes, en el verso 14. En el verso 14, de Lucas 14:14. No, ustedes se fueron a Mateo, perdón, sí. Pero muy bien, muy alumnos aventajados, muy bien. Mateo capítulo 5 nos habla del estado de las personas. Pero en Marcos capítulo 14, que estamos ahí, o sea, ya respondimos la primera, ¿cierto? Que es la humildad, ¿cierto? La humildad, la primera característica en Lucas 14:12. Y la segunda está en el verso 14. Yo mencioné Mateo para darles una idea de a dónde deberían ir, porque esto deberían hacerlo en la casa. Muy bien, entonces, ¿a quiénes debemos servir? A quienes no nos pueden recompensar. Ahí dice, ¿no? Serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Esa es la labor del discípulo, servir a quien no me puede pagar. Por eso dice, considera a tu hermano como superior a ti. No esperes recibir. Tengan cuidado con aquello, y lo digo como ilustración, hermanos, y advertencia, porque ha pasado en otras ocasiones. Hermanos amados, no simplemente sea usted un creyente consumidor que solo extiende la mano para recibir, ¿no? Algunos cristianos viven así en la iglesia, solo esperan recibir. Reciben palabras, reciben comunión, reciben ofrendas, reciben ayudas de muchos de ustedes, y eso está bien, eso es bondad, pero hermanos, también tenemos que dar. Y la idea es dar y servir a quienes no nos pueden recompensar, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar ahí, hermanos, y lo que falta de esta pregunta, mire, parábola de la gran cena, ¿cierto? Y otras más, porque si las paso van a ver las respuestas. A partir de ahí se las voy a mandar por el interno. Las mismas preguntas, ustedes las estudian, las tienen en su corazón. Ya avanzamos algo en lo que vimos hasta ahorita, ¿no? Entonces, lo que vimos hasta ahora es, hay que presentar dos aspectos del Señor Jesús, ¿cierto? Que es la fuente de agua viva, y que Él es el descanso para toda carga. Que también tenemos la necesidad, Él nos quiere enseñar la necesidad del descanso espiritual, y también Él quiere enseñarnos a tener un corazón compasivo. Y por último, Él enseña, yo soy más que suficiente, hermano. Eso tiene que ver que en Él encontramos la fuente de todo. Y en esto que vemos en Lucas 14, dos características que debemos mostrar, que somos discípulos humildes y que servimos sin interés en realidad a quienes no nos pueden recompensar. Vamos a dejar ahí.